tenemos un intelecto. Dios nos ha dotado de inteligencia. ¿Cómo, hermanos, debiéramos amar a Dios también a través de nuestra mente? Si usted ha visto la película Apolo 13, en el final de esta película, cuando ya la nave iba regresando a la Tierra, ocurre un fallo eléctrico catastrófico. Entonces el capitán envía un importante mensaje por radio como si no pasara nada. Su comentario es buen ejemplo de una sutileza. Dijo: Houston, tenemos un problema. Hoy quiero decir, la iglesia tiene un problema muy grave. Quizás si debiéramos hablar de la Biblia y el anti-intelectualismo, ¿cierto? Estamos hablando de cómo amar a Dios por la luz de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Nous significa entendimiento, significa mente en griego. Por supuesto, eso es decirlo de manera positiva. El título tal vez original pudiera ser el anti-intelectualismo y la Biblia. ¿Cómo amar a Dios, hermanos amados, con nuestro intelecto? Eh, entonces quiero presentar, hermanos, en alguna manera un caso que puede estar pasando en nuestra obra, que puede estar pasando en nuestra iglesia. El anti-intelectualismo entre cristianos. Eh, Luego, sugerir una solución, tiene tres partes, y proveer algunos consejos acerca de la aplicación. Entiendo que quizás esto no se aplique en tu caso. Después de todo, usted, si está escuchando hoy día domingo la escuela dominical, está asistiendo a la lección de hoy día, ya te preocupa el anti-intelectualismo y quieres amar a Dios con todos tus sentidos, como lo decía tiempo atrás, con toda tu mente. Así que para algunos lo que voy a decir es muy básico, pero debemos comenzar por algún lugar y si el Señor lo permite, algo dinámico emergerá del tiempo que compartamos hoy. El problema. Les voy a contar una historia. Hace muchos, muchos años, en un pasado muy lejano, hubo una reunión muy importante. Era una sesión de planeamiento estratégico y los participantes eran demonios. El tema, perdón hermanos, el tema sobre la mesa era cómo marginar a la iglesia y minimizar su influencia. Los planes generados en esta reunión tuvieron un impacto enorme en la iglesia evangélica. El líder explicó que Satanás buscaba nuevas ideas y estrategias y los sentó a los asistentes a pensar juntos. Déjenme leerles un registro de aquella reunión. Un demonio en particular muy inteligente tuvo una idea innovadora. Mi plan consiste en dos partes. Primero, llevaremos a los cristianos a redefinir la espiritualidad. Tienen que llegar a creer que la espiritualidad es algo privado y emocional. Será algo que sienten, pero no algo que piensan. También podemos enseñarles que la espiritualidad existe para la autopromoción y autorrealización. La segunda parte tiene dos partes. Primero, introduciremos las dimensiones de lo sagrado y lo secular, de lo que es santo y de lo que no es santo. Ya no creerán que su evangelio, lo cual para nosotros es herejía, se aplica a toda la vida. Solo se aplicará a su propia experiencia religiosa, personal y privada. Operaremos de la siguiente manera, ya que la nueva espiritualidad será individual y subjetiva. Los cristianos descuidarán cada vez más las dimensiones exteriores, como la sociedad y la cosmovisión, porque serán vistos como seculares e intelectuales. En cambio, se enfocarán en ellos mismos y en sus familias,
Verán el día domingo y la iglesia como cosas sagradas, pero el resto de la semana, de lunes a sábado, será considerado secular. Como resultado, desarrollarán dos modos de pensar y actuar. Tendrán una manera de pensar y actuar para momentos espirituales y otra para momentos seculares. El otro aspecto de la segunda parte es más importante. Gracias a la división sagrado-secular, los entrenaremos a pensar solo de lunes a sábado, en el ámbito secular, en referencia a sus trabajos y asuntos prácticos. De hecho, tendrán miedo de pensar acerca de su fe y la Biblia. Creerán que es más espiritual no usar sus cerebros. Entonces haremos que sean estúpidos e irrelevantes para la sociedad y prácticamente hablando nos entregarán el mundo ellos mismos. Implementaremos nuestra agenda. Usaremos nuestros representantes y nuestros métodos para lograr nuestras metas estratégicas. Por supuesto, el relato que acabo de compartirles, mis amados hermanos, fue solo un cuento, ¿sí? ¿Es solo fantasía o no? ¿Representa algo real? Los cristianos, de hecho, hemos llegado a ser estúpidos e irrelevantes, como dijo el demonio. ¿De verdad vemos la realidad desde el lente sagrado secular? ¿Separamos lo sagrado de lo secular? ¿Ignoramos la idea de la cosmovisión? Que los cristianos no podemos separar, hermanos, lo que es la iglesia y lo que es el trabajo. Que debiéramos, amados hermanos, ser testigos también en el lugar donde estamos. Pregunta sencilla y muy repetida, amados hermanos. Nuestra espiritualidad de veras se enfoca en sentimientos y experiencias, no en nuestra capacidad de pensar. Sé que los evangélicos aquí, hermanos, tenemos todavía poca influencia en el ámbito público y en el mundo intelectual. Sé que el freudismo, estoy hablando de Freud, el psicólogo, acuérdense de ese psicólogo que hablaba preferentemente de lo sexual, el naturalismo y el marxismo, sin hacer política, son cosmovisiones dominantes en algunas universidades. Un pastor conocido una vez me dijo que la razón principal por la cual el cristianismo tiene poco impacto entre los intelectuales es que muy pocos evangélicos poseen preparación académica alta. Y me pregunto, hermanos, ¿hay artistas o músicos que claramente expresen una cosmovisión bíblica? ¿Cuántos científicos, a lo mejor no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, hermano, porque muchos dicen que el cristiano no debe meterse en política, pero cuántos científicos, políticos o sociólogos llevan a cabo su trabajo motivados o informados por la Biblia? Porque hay en el Congreso, hay algunos que son, no solamente dicen que son evangélicos. Sé que un gran porcentaje de pastores tienen poca capacitación teológica. Sé que muchos padres temen profundamente que sus hijos pierdan su fe al estar expuestos a diferentes cosmovisiones en la universidad. De hecho, algunos padres me han dicho que las iglesias no preparan a sus jóvenes para el futuro. Les tomo una prueba. ¿Qué saben los cristianos qué sabe usted, mi hermano, o qué sé yo acerca de la expiación? Acerca de que los seres humanos somos como imagen y semejanza de Dios, de los impactos intelectuales, psicológicos y sociales del pecado, de la gracia común, la revelación general, la religión o la cosmovisión. Cuando hablo de cosmovisión, hermanos, la visión que tenemos del universo, la visión que tenemos del mundo en forma global. Puede explicar la infalibilidad y la inspiración de las escrituras. Cuando hablo de infalibilidad, hermano, estoy hablando de que no hay errancia, no hay error en las sagradas escrituras. ¿Entienden, amado hermano, el credo apostólico?
¿Qué enseña la Biblia acerca del sufrimiento, la muerte y el mal? ¿Acerca de la idolatría, el cielo y el juicio? Solo para comenzar. Los cristianos aquí me dicen, algunos me han dicho, no estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando a hermanos que me han dicho esto, no les gusta un abordaje intelectual de la Biblia. Me han dicho que los chilenos piensan en forma pragmática, prefieren la enseñanza práctica y aplicación. En otras palabras, prefieren pensar en términos de cómo y cuándo, en vez de qué y por qué. El problema es que la Biblia no comparte esta perspectiva, ni tampoco la historia de la iglesia. En la Biblia no existe ninguna separación entre la teoría y la práctica, hermano. Muchas veces usted, mi hermana, mi hermano, ha orado, Señor, que no nos quedemos solamente en el oír, sino en practicar aquello que estamos aprendiendo. Acerca de la Biblia, alguna lección, alguna palabra de predicación, ¿verdad? Entre teología, no hay separación entre teología y aplicación. Déjeme darle dos ilustraciones breves acerca de las limitaciones de solo pensar en el cómo y el cuándo. Imagínense un cirujano les dice, te quitaré el apéndice, pero solo sabe de técnicas quirúrgicas, poco y nada de la anatomía. O imagínense que un piloto les dice, los llevaré a Miami, pero solo sabe despegar y aterrizar, nunca estudió aerodinámica. ¿Pondrían sus vidas en las manos de estas personas? ¿Nosotros somos dignos de confianza si estamos mal informados y somos ignorantes? La gente debería confiar en nuestro mensaje si ni siquiera sabemos qué creemos y por qué. A continuación hay tres ilustraciones de la relación entre teoría y práctica en la Biblia. La sabiduría, hermanos, es la capacidad de aplicar el conocimiento de manera recta y efectiva. Es imposible separar la capacidad y aplicación del conocimiento y teoría sin perder la efectividad o la santidad. Juan escribió, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Es imposible amar de manera efectiva si no entendemos el amor previo de parte de Dios hacia nosotros y la teología de la cruz. Pablo escribió, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:1 y 2. Las palabras clave son así que, las cuales significan basado en lo que acabo de decir. La aplicación es, nuestro entendimiento no puede ser transformado a menos que entendamos primero lo que Pablo enseña en Romanos los capítulos 1 al 11. La teología y la aplicación trabajan juntos. Me pregunto, ¿cómo ven los no cristianos a los evangélicos aquí en Belloto Norte? Nos vemos como ignorantes e irrelevantes más en la quinta región. Me pregunto si piensan como esta ex atea antes de ser cristiana. Dice lo siguiente, creía que la fe por definición era irracional, que significaba creer en la veracidad de una afirmación sin ninguna razón. Nunca se me ocurrió que podría existir un camino hacia la fe en Dios que incluya la razón o que podría haber evidencia de las afirmaciones del cristianismo. Creer era irracionalidad o demanda a fin de obtener un premio, la invitación evangélica de aceptar a Jesús y recibir la vida eterna en el cielo. Eso no me parecía muy tentador. La fe, en el mejor de los casos, decía esta mujer, era una ilusión y en el peor de los casos, una hipocresía total. Los llamados creyentes o eran hipócritas o necios autoengañados. Era una pérdida de tiempo siquiera considerar alguna afirmación hecha por un cristiano acerca de la verdad. Mi imagen de la fe cristiana era una ficción ventajera y políticamente útil.
Veía a los cristianos como débiles o incapaces de enfrentar la verdad. El cristianismo era un artefacto histórico o una mancha de la civilización moderna. Era una antiintelectual dignos de confianza. Eran, perdón, antiintelectual dignos de confianza. Sus creencias completamente privadas y subjetivas. Creo que debemos admitir, por lo menos, que tenemos un problema grave en el área de las relaciones públicas. Debemos mejorar la manera en que expresamos nuestra fe. Pero creo que también tenemos un verdadero problema que solo se puede definir como antiintelectualismo. Esto es no amar a Dios con la mente, elegir la ignorancia, abrazar la mala información, aceptar ídolos culturales, descuidar la voz profética de la iglesia. Todo para satisfacer el estereotipo negativo que la sociedad tiene de los evangélicos. Ignorar la sabiduría de Dios y negarle honor a Dios en el mundo de las ideas. Si no sabemos qué creemos, ni por qué, entonces no lo podemos explicar ni defender. También seremos influenciados por ideas populares del mundo. Esto produce combinaciones idólatras como Jesús y el marxismo, Jesús y el consumismo, Jesús y Freud, Jesús y Trump, y aún Jesús y Boris. En este caso, Jesucristo jamás será suficiente como Señor y Salvador. Jamás confiarán en su palabra. Y nuestro testimonio carecerá de credibilidad. Piensen en esto, mis amados hermanos. Invertimos muchos años y a veces mucho dinero para recibir un título universitario. ¿Para qué? Para conseguir un buen trabajo que nos permita ganar mucho dinero, lo cual nos brinda un mejor estilo de vida, una quinta, un departamento cerca de la playa en algunos, ¿no es cierto? Estoy exagerando tal vez, o un viaje a Disney. Y está bien. Pero ¿qué creemos? ¿Que es sabio obtener un título universitario para tener éxito en este mundo? Porque no es necesario que los cristianos entiendan la cosmovisión bíblica. En otras palabras, buscamos un título universitario para prosperar en esta vida, pero no llegamos ni siquiera a un nivel primario en cuanto a conocimiento bíblico teológico, que nos beneficia tanto en este mundo como en el mundo que está por venir. Hermanos, como chilenos nosotros amamos a nuestra gente, a nuestra nación. Admiramos la resiliencia y el ingenio de los chilenos en medio de muchos cambios y pruebas, ¿cierto? Pero también, hermanos, notamos algo negativo. He observado poca curiosidad intelectual acerca de la teología y de la cosmovisión bíblica. Mucha gente parece estar conforme con su conocimiento superficial y práctico. Y en mi experiencia, cuando hay gente que desea aprender, su compromiso con el proceso es débil. Hay tantas distracciones culturales. ¿Cuántos hermanos han empezado? Y eso lo debe saber mi hermano Sergio, mi hermana Rayén. ¿Cuántos hermanos han empezado el Instituto Bíblico y cuántos han terminado? Entonces, somos irrelevantes, estúpidos, como dijeron los demonios en esa historia fantástica que les relaté. O nos parecemos a los hijos de Isaacar, entendidos, dice la palabra, en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primer libro de Crónicas 12:32. Ahora pasemos, hermanos, a la solución del problema. Miren, empecemos, hermanos, con un pasaje del Nuevo Testamento. Por favor, voy a leer Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Primero definamos los términos. El corazón se refiere al centro de nuestra personalidad, nuestros motivos más profundos, nuestros deseos reales y lo que estamos dispuestos a hacer. El alma se refiere a nuestro ser separado, quizá diferente del cuerpo, invisible, como lo veíamos hace tiempo atrás, ¿cierto? Es quien realmente somos, nuestros dones, nuestras capacidades, ¿verdad? Y que sobrevive a la muerte. El alma incluye el corazón y la mente. La mente destaca nuestra capacidad de pensar y nuestra actividad intelectual, aprendizaje, análisis, solución de problemas, curiosidad, memoria e imaginación. La fuerza se refiere a nuestra habilidad de tomar la acción con la mente y el cuerpo. La palabra en hebreo significa poder o recursos. Los antiguos judíos solían traducir el término como pertenencias o dinero. Debemos amar a Dios con todos los bienes de todo tipo, físicos, económicos, dones e intelecto. Y amar se refiere a total dedicación y afecto, devoción exclusiva y obediencia absoluta. Amar a Dios significa la exclusión, perdón, de cualquier rival o competencia para ese efecto. En otras palabras, no se permiten ídolos. Noten el uso repetitivo de la palabra todos, hermanos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Se fija? Esto significa cada aspecto de nuestro ser debe ser totalmente dedicado a amar a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento las experiencias con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente ocurren a menudo para indicar absoluta lealtad y esfuerzo. Hoy Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el lenguaje del pacto, debido a quién es Dios, Creador y Señor, y por todo lo que Él hace para su pueblo. La única respuesta aceptable es la devoción total con el ser completo, el cual incluye la mente. Noten que amar a Dios se manifiesta en la vida real. El corazón se menciona primero porque es la fuente motivacional del amor hacia Dios. Luego se expresa a través de las acciones del alma, la mente y el estilo de vida. La devoción hacia Dios comienza en los motivos y se expresa en los pensamientos, el habla y los hechos. Este pasaje enseña que el amor es la respuesta apropiada al pacto y la misión de Dios en este mundo. Amor para con Dios y con el prójimo. Amar a Dios requiere lealtad incondicional en cada aspecto de la existencia de acuerdo a su ley, incluyendo el intelecto. Amar a Dios es desear, pensar y actuar de acuerdo con los términos de Dios y para su gloria. Esto es espiritualidad verdadera e incluye el pensamiento. Alguien escribió lo siguiente: no podemos amar a Dios sin conocer a Dios. Y la manera de conocer a Dios es a través del uso de nuestras mentes, con el poder del Espíritu. Entonces, amar a Dios con toda tu mente significa utilizando todos tus poderes de pensamiento para conocer a Dios de la manera más plena posible, para apreciarlo por todo lo que Él es. Podemos señalar varias implicaciones. Primero, la espiritualidad cristiana es multidimensional e incluye el ámbito intelectual. No se trata solamente de una experiencia personal y subjetiva. Cuando hablo de subjetivo es todo aquello que apunta hacia nosotros, lo exterior hacia nosotros, ni de la autorrealización. Segundo, da la sensación de que un creyente ignorante o antiintelectual sería una contradicción en sí mismo. Tercero, si tenemos intelectuales especiales o un llamado a la vida de la mente, debemos honrar a Dios con el uso de nuestro intelecto. Cuarto, el cristianismo celebra la vida de la mente. Jesús era el hombre más brillante que jamás vivió. Pablo era un genio. Y podemos nombrar a muchos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Anselmo, Agustín, erudito, ¿verdad? Lutero, Comenio, Calvino, Wesley, Edwards.
Wilberforce, algo así, etcétera, C.S. Lewis, tuvieron un impacto tremendo sobre la iglesia y el mundo. Ni hablar de los científicos y artistas cristianos de todo tipo. Quinto, Dios usará cualquier capacidad intelectual o conocimiento que tengamos. No está pidiendo que todos seamos gigantes intelectuales, aunque algunos son llamados de esa manera. Simplemente está pidiendo que desarrollemos nuestra potencia individual y que la usemos. Los únicos requisitos verdaderos son nuestra obediencia y disciplina para estudiar. Pero si somos honestos, a veces preferimos ser inconscientes e ignorantes. Preferimos nuestra burbuja cristiana y nuestro mercado religioso de experiencia subjetiva. Nos permitimos estar distraídos por las demandas de nuestra cultura. Nos rendimos ante lo trivial y negativo a través de los medios sociales, la televisión, las películas y los juegos. Hermanos, contrastemos esto y les voy a leer este himno. Levantaos, hombres de Dios, despojaos de vilezas. Dad corazón, alma y mente y fuerza al Rey de Reyes. Servid. Levantaos, hombres de Dios, la iglesia os espera. De fuerza carece para la tarea. Dadle fuerza en su labor. Y esto nos lleva a la última parte, la aplicación de esto, hermanos, que estamos hablando. Si crees que este problema, me refiero al problema del antiintelectualismo y la ignorancia y su solución, amar a Dios con la mente, y se aplican a ti, entonces solo hay una manera de comenzar, el arrepentimiento. Aléjate de la ignorancia y de las maneras negativas y abusivas de pensar y busca el desarrollo intelectual y la sabia administración de tu mente. Cuando pensamos en este tipo de cambio, ayuda a usar el lenguaje de despojarse y vestirse que se expresa en Efesios. Dice Efesios 4:22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 24 del capítulo 4 de Efesios dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primero, despójate de tus viejas maneras de pensar. Empieza con cualquier hábito intelectual que debieras rechazar. Pregúntate, ¿de dónde obtengo mi información? ¿Y en qué tipo de información pienso? Debes evaluar tus fuentes de estimulación intelectual, películas, televisión, Facebook, YouTube, juegos, ciertos amigos. A lo mejor deberías reducir considerablemente el tiempo y la cantidad de información que recibes de esas fuentes. Segundo, cierra el grifo de la trivialidad y de la vulgaridad en tu vida. Quizás sean películas violentas, juegos o sexualidad. Deja de entretenerte hasta la muerte con Facebook y YouTube. Considera la cantidad de horas que inviertes cada semana mirando programas de televisión. Tercero, toma control de tu tecnología. Domina tu teléfono celular, tu iPad y tu computadora. Cuando escuchas el tono, no hace falta responder instantáneamente. Cuando vas a la iglesia, recuerda de quién es la casa. Apaga tu teléfono y deja de mandar mensajes. Cuarto, analiza los obstáculos personales y culturales que no te permiten amar a Dios con tu mente. Piensa seriamente en todo esto. ¿Crees que Dios nos dio un cerebro solo para entretenernos, ganar más dinero o creer que lo que la cultura nos dice? ¿Glorificamos a Dios cuando somos ignorantes y estamos mal informados o engañados? Por supuesto, usted conmigo va a decir que no. Luego, vístete de nuevas maneras de usar tu mente. Desarrolla sanos hábitos mentales y persigue el desarrollo de tu intelecto. Primero, desarrolla una mentalidad escéptica y crítica hacia todo lo que escuches en el ámbito público. Aprende a evaluar cada pequeña parte de información desde una cosmovisión bíblica. Aprende qué es una cosmovisión y qué cosmovisiones afectan nuestras vidas hoy día. Segundo, y más importante, aprende la cosmovisión bíblica. Aprende acerca de qué crees y por qué. Cosmovisión bíblica significa mirar el mundo, mirar a tu alrededor, mirar todo lo que Dios ha creado
desde el punto de vista de la Biblia. Es nada más que eso, mi hermano amado, dicho en términos sencillos. Quinto, aprende a leer de nuevo. Dios nos dio un libro. Hermanos, este libro, Dios nos dio un libro por una razón, y esa lectura y educación están profundamente conectadas con el Evangelio. Lee biografías de los grandes líderes de la iglesia. Lee libros y artículos que analizan la cultura y la Biblia. Sexto, empieza a aprender a través de tus intereses y sigue tu curiosidad sobre qué cosas querrías saber más. ¿Eres economista? Averigua lo que dice la Biblia sobre el dinero y los pobres. ¿Eres abogado? Estudia los temas de la justicia y corrupción en la Biblia. ¿Eres maestro científico, psicológico, artista, actor o político? Lo que sea. Lo que sea que el trabajo que tengas, hermano amado, hermana amada, averigua cómo tus intereses, dones y pasiones encajan en el plan de Dios para el mundo. Séptimo, busca recursos de calidad en español para seguir aprendiendo. Octavo, gracias a Dios hay, ¿cierto? De alguna manera, grupos de aprendizaje en nuestra iglesia, ¿verdad? A través de las redes sociales hoy día, a través de los jóvenes, a través de las hermanas. Pero podemos debatir, no solamente sentarnos a escuchar un tema, podemos debatir acerca de películas, grupos de interés, dinero, derecho, arte, cine. Pero hermanos, los digo en el sentido de que todo esto debiera apuntar a que nuestro mensaje sea claro y realmente apunte a lo que el mundo necesita. Noveno, ora con las escrituras. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Por último, hermanos, déjenme cerrar con esto. ¿Se acuerdan de la primera película de Matrix? Les animo, hermanos, a ver esta película como una metáfora de lo que estamos hablando hoy. En la película los seres humanos están siendo completamente manipulados y son incapaces de percibir la realidad. Viven una realidad virtual creada para ellos, cuando en el mundo real viven esclavizados y totalmente pasivos. Satanás hace lo mismo en este presente siglo malo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Crea realidades virtuales que esclavizan y nos alejan de Dios. El diablo manipula con evangélicos, con evangelios alternativos y cosmovisiones destructivas. Usa idolatría, propaganda, consumismo, ideología y muchos trucos más para capturar nuestras mentes e influenciar las culturas en contra de la verdad. La ignorancia es una de sus tácticas. El antiintelectualismo es uno de sus métodos. ¿Por qué hemos de ayudarlo con nuestra pasividad intelectual? ¿Cómo seguidores de Cristo no podemos habilitar su agenda o participar en ella? Permítame una última ilustración, amado hermano. Morfeo le ofreció a Neo una elección en la forma de dos pastillas. La pastilla azul nos permite seguir igual, perpetuando el status quo, felizmente ignorantes e inconscientes. La pastilla roja quita la ilusión, la mala información y la manipulación. Nos lleva a disciplinar nuestra mente. Nos permite ser buenos administradores de nuestro intelecto. Podría preguntarte, hermano, ¿vas a tomar la pastilla azul o la roja? Déjenme decirle en forma metafórica, por supuesto, hermanos. Yo elegí la pastilla roja. Y durante más de 40 años he estado siguiendo a Jesús. Y estoy feliz de haberlo hecho. Querido hermano, ama a Jesús con tu mente. Que Dios te bendiga.